Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y he aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sí sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Hoy quería compartir con ustedes un mensaje basado en una profecía o en el libro de Jeremías,
Y es básicamente el mensaje y el centro es una carta que escribe Jeremías a los cautivos, ¿no? La palabra cautivo quiere decir alguien que está retenido por la fuerza, o sea, no está en su control en el lugar en el cual está, ¿no? Es alguien que lo lleva o como esclavo o en algún secuestro, en algún lugar donde estás por la fuerza y no estás en el lugar que quisieras estar voluntariamente, ¿no? Ese es un cautivo o estar en cautividad. Ahora, una carta que se envía a un cautivo. ¿Qué tendría que ser una carta que se envía a un cautivo? La mejor noticia que se le puede dar a un cautivo, ¿cuál es? Que va a recibir la libertad, que va a terminar la cautividad, ¿no? Y el centro de este mensaje y el centro del evangelio es básicamente ese, ¿no? Gracias. Bien, carta a los cautivos. Antes de arrancar con el mensaje, oremos, hermanos. Padre Santo, Señor bendito, Dios nuestro, te damos gracias por esta noche, Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir en tu palabra, Padre. Te pedimos que seas tú, Padre, tu Espíritu Santo, obrando a través de ella, Padre Santo, y que pueda llegar a transformar vidas, que haga lo que tú has mandado que tu palabra haga, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, les decía que íbamos a arrancar con la vida del profeta Jeremías, ¿no? La vida del profeta Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta llorón, ¿no? Ampliamente conocido como el profeta llorón. Y a veces, por llamarlo de esa manera, en nuestra cultura machista, entendemos que como que parece un nombre despectivo, ¿no? Parece algo malo que él sea el profeta llorón. Se lo llama llorón porque en varios lugares del libro de Jeremías habla que Jeremías llora, habla de llanto y además escribió el libro de Lamentaciones, que ya de por sí el nombre suena a dolor, ¿no? Suena a llanto, suena a lamento. En realidad el nombre de Lamentaciones quiere decir algo en voz alta, un reclamo en voz alta para que todo el mundo escuche. Y eso es lo que hace Jeremías. Pero quiero que reflexionemos un poco en este nombre general que se le da a Jeremías. Vámonos a Jeremías 9, 1 al 3. Jeremías 9, 1 al 3. Básicamente vamos a estar en Jeremías en muchos versículos del libro de Jeremías y algunos del Nuevo Testamento. Jeremías 9, 1 dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Este versículo que dice: ojalá mi cabeza sea como un fuentes de agua, que sea como un cántaro, y mis ojos comiencen a llorar todas las lágrimas, tenga tantas lágrimas para llorar de día y de noche. ¿Y quién es el que está llorando en este pasaje? Está llorando Dios. Dios está queriendo derramar sus lágrimas de día y de noche. ¿Y por qué? Dice, porque su pueblo, su creación, va de continuo hacia el mal. Al Señor le duele hasta el punto de las lágrimas nuestro pecado. Le duele. Entonces, cuando uno piensa en Dios y en el juicio de Dios y en la justicia de Dios y lo ponemos como padre, muchas veces vemos a un padre decir a un niño: no metas tus dedos en el
en la toma. No metas, te he dicho, ¿no? Como alguien que te va a retar, que te pone un límite, como alguien estricto y duro que no va a ceder ante tu oposición o no va a ceder ante tu desobediencia. Pero cuando me pongo a pensar en esto, cuando pensamos en llanto y pensamos en alguien cercano, podemos decir, sí, el profeta llorón, o que alguien se quiebre, no afecta mucho, pero cuando ponemos a pensar que ese puede ser tu hijo o tu hermano, y ahí ya te duele un poco más, ¿no? Te llega, el llanto te llega. Y si te pones a pensar que ese llanto es de tu padre, yo hace como unos 6, 7 años pasé un poquito más tal vez de ver a mis papás como alguien que me podía proteger a alguien que yo debía proteger, ¿no? Llega esa etapa cuando uno va creciendo que ya no ve al padre como la figura que protege, que ayuda, que rescata, sino como la que necesita ayuda y necesita rescate. Yo me imagino ahora el llanto de mi mamá o de mi papá y me quebranta poder pensar que ellos duelan, que a ellos les duela. Entonces, Jeremías es el profeta llorón porque él está representando el llanto de Dios por ver a su pueblo pecar, por ver el pecado del pueblo. Entonces pensemos en eso, cuánto dolor tiene Dios viéndonos pecar. Y ahora entremos al mensaje que tiene Jeremías. Básicamente el libro de Jeremías se divide en pecado, juicio, esperanza y redención. Es el resumen de todo el libro. Entonces vamos a ver un poco pecado y juicio. Jeremías 25, 3 al 7. Jeremías 25, 3 dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Este es Jeremías hablando al pueblo, ¿no? Profetizando nuevamente al pueblo, hablando lo que Jehová le ha mandado. Dice, 23 años he hablado con ustedes. Ese era el ministerio de Jeremías, había sido llamado para dar una advertencia al pueblo. Y dice, 23 años ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. El 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Dice, desde temprano y sin cesar, 23 años estaba Jeremías predicando, y dice, y antes de él vinieron otros profetas y también dieron la advertencia, desde temprano y sin cesar, pero no quisiste oír. ¿No? ¿Cuántas veces has escuchado o has tenido la oportunidad de que alguien te comparta sobre el pecado que está con nosotros? Es fácil imaginar el pecado, ¿no? Si decimos el pecado está en el mundo, porque este mensaje era a todo el pueblo de Judá. Jeremías estaba en el reino de Judá, ¿no? Pero tanto al pueblo de Judá como al pueblo de Israel, que eran los dos reinos que dividían el pueblo de Dios, a todos les daban el mismo mensaje: arrepiéntanse, vuelvan de sus malos caminos, vuelvan hacia Dios. Y nosotros ahora podemos hacer un símil de cómo estaba el pueblo en ese tiempo a cómo está la tierra hoy en día, ¿no? Si pensamos si hay pecado en el mundo, pregunto, ¿hay políticos corruptos? Y todos levantamos las dos manos, ¿no? Si hay políticos corruptos, policías corruptos, si hay delincuencia, si hay ladrones, si hay asesinos, si hay homicidas, si hay narcotraficantes, si hay adictos, si hay violencia, si hay maltrato. Hay un montón de maldad en el mundo.
Pero viniendo más hacia nosotros, cuando la pregunta se vuelve personal, si hay pecado en tu vida, si hay pecado en mi vida, ahí es un poco más difícil, ¿no? Ahí el pecado ya parece algo de otros, ya no parece tan nuestro. Es más difícil reconocer que sí, al igual que en todo el resto, hay pecado en nosotros. Entonces Dios está desde temprano y sin cesar enviando su palabra, enviando mensajeros. Estamos acá esta noche para decirte sin cesar que te vuelvas de tus malos caminos, que reconozcas ese pecado que ha entrado un día al mundo con Adán y Eva, y aún ahora nosotros estamos atrapados por ese pecado. El pecado está en nuestra vida, y es así como el Señor no solamente ve el llanto y llora y se quebranta, sino que manda advertencia para nuestra vida, manda a que nosotros podamos escuchar, manda mensajeros. Pero ¿qué hizo el pueblo con Jeremías? ¿Qué hicieron los reyes con Jeremías? ¿Qué hicieron incluso los sacerdotes con Jeremías? Querían matar al mensajero, decían, está profetizando contra esta tierra, es merecedor de muerte. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando escuchamos algo en la palabra que no nos gusta, que nos confronta, cuando decimos, no me puede estar diciendo esto a mí, ¿no? ¿Por qué yo voy a cambiar? Yo no soy tan malo. ¿Por qué no hablan a los otros? ¿Por qué no hablan a los violentos, a los adictos? ¿Por qué a mí me tienen que venir a hablar de pecado? Bueno, hermanos, desde temprano y sin cesar, tu pecado, así creas que sea grande o sea pequeño, quebranta el corazón de Dios, y Él envía mensaje, envía mensajeros, envía su palabra para que podamos reflexionar y volver de nuestros malos caminos. Pero acá también dice otra cosa, dice, para que no haga lo que tenía pensado contra ustedes. Contra el pueblo, la profecía de Jeremías era que iban a ir en cautividad y que iban a ser sojuzgados por otras naciones. Y ahora a nosotros, ¿cuál es el mensaje del Señor? ¿Cuál es el juicio que está viniendo sobre nosotros? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Contra nosotros, al igual que contra el pueblo de Judá, está viniendo destrucción si no nos arrepentimos de nuestros malos caminos, si no cambiamos de dirección, si no escuchamos la voz del mensajero y más bien queremos matar al mensajero y no escuchar el mensaje. Ese mismo juicio que vino contra ellos está ahora sobre el mundo. Dios ha hablado que la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos pecaron, todos estamos destinados a morir. Todos estamos destinados a morir. Bien, un poco más allá, en Jeremías, cuando le da ese juicio al pueblo, dice, bueno, ya que nadie me hizo caso, ahora los voy a destruir. Pero a Jeremías le da un mensaje, y es justamente la carta a los cautivos. Jeremías 24, del versículo 2 al 10. Jeremías 24, 2 dice, vamos a leer desde el 1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevados a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Hasta ahí. Entonces, Dios está ejecutando el juicio contra el pueblo y manda a Nabucodonosor, y Nabucodonosor se lleva un grupo de gente cautiva. Dice que se llevó a lo mejor del pueblo. Ahí se fue Daniel y todos con él, ¿no? Se los llevó cautivos. Dice que ahí viene Dios y le muestra una visión a Jeremías. Dice, me mostró 2 cestas de higos. Una de higos grandes y buenos como brevas. Las brevas sería como el higo temprano, digamos, un higo así gigantesco es más grande que el higo, y otra de higos malos, tan malos que no se podían comer.
No servían ni para dulce los higos, no estaban re mal. Y esos dos higos, dos cestas de higos, son dos símbolos de lo que el Señor iba a hacer con el pueblo, ¿no? Sigamos leyendo, versículo 3, dice, y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y acá el Señor dice que, bueno, esos dos higos son los dos grupos que están ahora en Judá. Dice, los higos buenos son los que yo envié, son a los que habían llevado cautivos. Y ahí uno se pone a pensar, dice, los envié para bien. Yo le preguntaba a Magu, ¿hay alguna cautividad que sea para bien? Y me decía, no, la cautividad de por sí ya parece que fuera mala, ¿no? De por sí ser esclavo es malo o suena malo, pero el primer requisito para poder ser libre es primero ser cautivo. Si uno no es cautivo, no puede ser libre. Y eso es lo que acá el Señor nos está mostrando. ¿Cómo Él podía liberar al pueblo si antes el pueblo no estaba cautivo? ¿Cómo puede liberarnos a nosotros si antes no comprendemos que somos esclavos del pecado, que el pecado nos domina? Entonces, esta carta a los cautivos es una buena noticia, porque reconociendo que somos cautivos, podemos ser liberados. Es por eso que la cautividad aquí es para bien. Entonces, amigos y hermanos, el que nosotros seamos esclavos del pecado es para bien, porque Dios puede liberarnos. Dios puede liberarnos. Tenemos que estar en una de esas dos cestas, o en la de los higos buenos o en la de los higos malos. No hay más cestas, no hay higos al medio. O estás en la cesta de los higos buenos o estás en la cesta de los higos malos. Y a los higos buenos, ¿qué les iba a pasar? Dice, ellos serán para mí pueblo y yo seré para ellos Dios. Volvamos a leer el versículo 7, dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. La bendición en la cautividad no es la cautividad propiamente dicha, sino que la cautividad tiene liberación por parte de Dios. Es el camino para llegar a ser pueblo. Hemos cantado, somos el pueblo de Dios. Y para llegar a ser el pueblo de Dios, primero tuvimos que ser y reconocer que somos esclavos del pecado. Ahora, ¿qué pasa con los higos malos? ¿Qué les iba a pasar? El 8 dice, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová. Pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio, por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, y por maldición a todos los lugares donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di, ellos y sus padres. Los que habían quedado en Judá, que pensaban que estaban mejor que los cautivos, que estaban libres, iban a ser exterminados por Dios, por espada, hambre y pestes. Iban a ser exterminados, no tenían opción a redención. Y lo mismo pasa con nosotros. Si no reconocemos
que necesitamos un Salvador, no nos vamos a acercar al Señor a pedir salvación. Si no nos reconocemos esclavos, no podemos acercarnos a Él. Yo recuerdo que compartía el mensaje de salvación con un compañero y le explicaba, y escuchamos mensajes al viajar al trabajo, y decía, ¿y qué te parece? ¿Qué piensas? Y él decía, lo que pasa es que no creo. No creo, me decía. No creo que, pienso diferente y no creo. No creo que Dios haya venido, no creo que Dios me tenga que salvar, no creo que necesite un Salvador. Y el que él no lo crea no hace la diferencia de que sea cierto. Si a ti te parece, bueno, no soy tan malo como para recibir el castigo acá, que como ellos dicen, ¿no? Ser exterminado, no soy tan malo, pues no es necesario ser muy malo, ni tampoco se puede ser tan bueno para evitar ese exterminio. Lo único que hay que estar es en la cesta de los higos. Si no estás en la cesta de los cautivos, estás en la cesta de la perdición. Y es nuestra elección, hermanos y amigos, ¿a qué cesta vamos a pertenecer? ¿En qué cesta vamos a estar puestos? Si vamos a reconocer que somos esclavos del pecado y buscar la salvación del Señor, o vamos a decir, bueno, total, yo no soy cautivo, yo estoy tranquilo acá, y al final nuestro fin va a ser de destrucción. Tan importante como el tema de la cautividad y de que hayan sido llevados a algún lugar para estar en servidumbre, era que ellos iban a tener libertad y esperanza. Iban a tener libertad y esperanza. En ese tiempo, y símbolo del pueblo, era al revés. Iban a tener esperanza y después libertad. Pero para nosotros es en el sentido inverso. Primero el cautivo tiene libertad y después tiene esperanza. Vamos a Jeremías 29, versículos 10 al 13. Jeremías 29, versículo 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor a los cautivos que estaban en ese lugar, donde hasta acá todo lo que estaba para atrás era malo, ¿no? Todo lo que estaba para atrás decía, bueno, como no me hicieron caso, ahora va a tener el juicio, ahora van a ser llevados cautivos, y a los que no están en la cautividad los voy a destruir. Pero acá le dice el Señor: yo tengo sobre ustedes pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, ¿cuándo? Cuando se cumplan los 70 años que tenían que estar en cautiverio, ¿no? Cuando era el tiempo preciso. Y un día el Señor Jesucristo, en el día y el momento establecido por Dios, vino a este mundo a entregarse por nosotros. Ese día, los pensamientos de bien y de paz que tenía Dios para con su pueblo y para con nosotros, que podemos llegar a ser pueblo, se cumplieron. Ese día los cautivos del pecado podían ser liberados. Podían ser liberados. ¿Y por qué Dios hizo eso? ¿Por qué hizo eso con el pueblo? ¿Por qué los puso allá para después liberarlos? En Jeremías 31:3 es el otro versículo súper conocido de Jeremías. Dice 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor
viendo ese dolor del pueblo, del pecado que tenía el pueblo, dice, con amor eterno los he amado. Y a nosotros nos dice lo mismo, nos dice lo mismo. Él ha planificado esta redención para su pueblo, para los cautivos, desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios, ¿no? Desde antes de que se funde el mundo, con su amor eterno, Él ya nos veía a nosotros cautivos. Él ya le dolía nuestro pecado, pero Él nos veía con esos pensamientos de paz y de amor para nosotros. Vamos a Lucas 24, 44 y 48. Lucas 24, 44 y 48. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Era necesario que el Señor un día venga y en su cruz nosotros podamos tener este acceso, esta libertad, esta salvación. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados. Esa es la manera que podemos entrar a la cesta de los higos buenos. Reconocemos nuestra cautividad, bueno, estamos en los higos buenos, pero los higos buenos tienen un fin y el fin es la liberación cuando se cumpla el tiempo. Dice, a los higos buenos le dijo, yo les daré un corazón para que me conozcan, para que me busquen. Dice, por su palabra, decía en Jeremías, y acá también por la palabra es que nosotros tenemos oportunidad. Acá dice, les abrió el entendimiento. Tenemos que orar y pedir al Señor, buscarle de todo corazón. Él nos va a dar un corazón para poder creer, entender y recibir la salvación que Él tiene para nosotros. Él vino a morir para que este evangelio que predicamos es el del arrepentimiento para perdón de pecados. Ese es el camino, la puerta que nos abre a la cesta de los higos buenos. Es la manera en la que podemos estar seguros de que tenemos libertad, Hay otro versículo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Ahora ya no vivimos en una cultura donde vemos naciones sojuzgando a otras, mínimo con esclavitud, con ese tiempo. Ahora es más económico, es más de influencias, son otro tipo de dominio que ejercen sobre las naciones. Pero el pecado todavía ejerce el dominio sobre nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que estar seguros. Y debemos arrepentirnos. El mismo mensaje que dio Jeremías, arrepiéntanse de sus malos caminos para que Dios no ejecute su castigo. Nosotros ahora tenemos que arrepentirnos de esos errores, de ese pecado, de esa desobediencia, de esa mentira, de esa infidelidad, de ese mal pensamiento, de todo lo que hemos realizado para que el Señor pueda darnos libertad. Para que el Señor nos pueda dar libertad. El pueblo de Judá estaba esperando el cumplimiento del tiempo para ser restaurados. Iban a volver al pueblo y les iba a dar la tierra que les había prometido desde Abraham. Iban a habitar allá y les iba a ser de vuelta. Pero nosotros ahora
formando parte ya de su pueblo, entrando de este lado en la cesta de los higos buenos, en la cesta de los cautivos rescatados. Estamos esperando también la redención por parte de Él, pero no una redención de salvación para eternidad, sino una transformación, un arrebatamiento de nosotros, una transformación de nuestros cuerpos. En 1 Corintios 15, 51 y 52. Primera Corintios 15, 51 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa es la esperanza que tenemos ahora como hijos rescatados de Dios, como parte de su pueblo, que Él vuelva a recoger a su iglesia, que Él vuelva a llevarnos, que nos transforme, que termine este tiempo en nuestros cuerpos para poder estar eternamente con el Señor. Ese es el fin. Dice, cuando se cumpla los 70 años tenía que rescatar al pueblo de Judá. Y un día, cuando sea el día indicado, Él va a volver a buscar a su iglesia. Él va a volver a rescatarnos. Va a agarrar la cesta de higos buenos y se la va a llevar con Él. Y la de los higos malos va a seguir en esta tierra para perdición. Juicio y perdición. Vimos lo que iba a pasar con los higos buenos, ¿no? Liberación y esperanza, libertad y esperanza. Y con los higos malos va a haber juicio y perdición. Volvemos a Jeremías 29. (16 al 19). Dice: Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio, los que se quedaron, ¿no? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición, por espanto y por burla, y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, no habéis escuchado, dice Jehová. Y ahí vemos que ejecutó el juicio contra los que se quedaron, contra los que no fueron en cautiverio, contra los que parecían que vivían su vida tranquilos, sin que nada pasara, que estaban mejor que los que estaban en cautiverio, y contra ellos envió su juicio. ¿Y por qué? Dice, porque no escucharon mis palabras, porque no escucharon el mensaje, por no estar atentos al mensaje, fue que recibieron el juicio. Y lo mismo, hermanos, va a pasar con nosotros ahora si no atendemos sus palabras, si no escuchamos el mensaje, si no estamos atentos a lo que Dios dice y nos volvemos de nuestro mal camino. Vamos a Apocalipsis 21, 6 al 8. Apocalipsis 21, 6 dice: Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero todos los cobardes e incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acá dice, pero los cobardes e incrédulos. La incredulidad, no a escuchar el mensaje del Señor, no creer en lo que el Señor está diciendo en su palabra, es un pecado tan grave como el homicidio. Porque ese pecado va a ser el que va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. Y es acá donde tenemos que tomar decisión y reflexionar. Acá no importa, te decía, si tú puedes pensar, no, yo no creo en eso del infierno, el lago de fuego que va a arder eternamente es un símbolo, yo no creo que sea cierto, Dios no es tan malo, Dios es bueno. Los incrédulos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y me llama la atención la primera parte del versículo 6 que dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El Señor Jesús dice, está hecho, ya está escrito, ya pasó. Para Él ya pasó, Él está aquí como está ya. Fue lo que pasó. Me ponía a pensar y reíamos un poco con Magú. Le digo, ¿te acuerdas del anterior mundial? En el partido, un sábado, Francia contra Argentina. ¿Se acuerdan? ¿A quién le apostaban? Argentina, ¿no? Argentina le apostaban. Bueno, hoy, 4 años después, tenemos los videos, tenemos los registros y tenemos la memoria. Si les digo en ese partido, ¿a quién le apostarías? Todavía le apostarías a la Argentina, a pesar de que es lo que sientes, sabiendo el resultado que va a pasar. Y acá es lo mismo. El Señor dice, hecho está. Esto es lo que pasa. ¿A quién le puedes apostar tu vida? ¿Al que te está dando el video ya de lo que ha pasado y de cómo van a ser las cosas? ¿O vas a seguir apostando a lo que te parece mejor, a cómo te sientes más cómodo? Es tu vida la que está en juego. Y el Señor es claro con el mensaje. Arrepiéntete y búscalo. Él te va a dar un corazón para poder conocerlo. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que entre en tu corazón y Él te va a hacer no solamente su hijo, como dice acá, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Te va a ser su hijo, te va a ser coheredero con Cristo de las riquezas eternas. Te va a ser su pueblo, te va a ser parte de Él. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y tenemos que tener cuidado porque hay un punto más que pasaba en el tiempo de Jeremías y que pasa también hoy en día, ¿no? Paz y amor, paz y amor. Jeremías tenía otra oposición aparte de que el pueblo no quería escuchar, de que los gobernantes no querían escuchar. Tenía oposición porque había otros profetas que no hablaban la verdad que Dios les había dado. Daban otras profecías y decían, es palabra de Dios. Y hablaban mentira. Vamos a Jeremías 23. (23, 13 y 14). 23:13 dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las malos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel,
porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá sobre vosotros mal. A mí me suena tan parecido a otras versiones del Evangelio que podemos escuchar ahora, a otra manera de pensar, donde comienzan a decir, no podemos rechazar a todos los que creen que se pueden casar entre personas del mismo sexo, que vengan a la iglesia, los recibiremos, los casaremos, porque eso es amor, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que están diciendo, como si fuera palabra de Dios. Y muchas veces escuchamos o tenemos tendencia a escuchar esos profetas, esa enseñanza, y lo dicen como palabra de Dios. El evangelio de la prosperidad: ven acá y el Señor te va a dar todo en esta tierra, siembra y el Señor va a prosperar y te va a dar mucha riqueza. O ven acá y el Señor te va a sanar, no vas a tener más enfermedad. Y van tergiversando el mensaje, hablan mentira. Había un profeta que era el que profetizaba contra Jeremías, se llamaba Ananías, ¿no? Jeremías profetizaba con un yugo de madera en el cuello. Al pueblo decía, así como tengo este yugo, Jehová enviará un yugo sobre vosotros, al pueblo de Babilonia, y ustedes les serviréis y no se arrepienten. Y bueno, vino Nabucodonosor y se llevó a la cautividad. Y después vino Ananías y dijo, no, pueblo, escúchenme, Jehová me ha hablado y dice que en 2 años los va a liberar y van a volver los utensilios del templo acá a Jerusalén y todos vamos a ser libres y va a haber paz. Paz y amor, profetizaba, ¿no? Y agarró el yugo de madera de Jeremías y lo partió. Y dijo, así como Jehová parto este yugo, Jehová ha partido el yugo de Nabucodonosor sobre ustedes. Y después viene palabra de Jehová a Jeremías y le dice, habla Ananías y dile, así que has roto el yugo de madera, he aquí tendrás que hacer un yugo de hierro. Las palabras de Dios no se dicen en balde. El mensaje de Dios no se puede quebrar por paz y amor. El juicio que Dios tiene preparado sobre los que no creen en el mensaje no se va a quebrar porque alguien piense que Dios no es tan malo para hacerlo. Dios es muy bueno. Con amor eterno nos ha amado y ha extendido su misericordia para que nosotros podamos acceder a su salvación. No nos engañemos, no nos dejemos engañar. Si escuchamos otro mensaje, otro evangelio, vamos a la palabra y corroboremos que lo que nos están diciendo es palabra de Dios. Es la única manera de que preservemos ese mensaje tan valioso que el Señor da desde temprano todo el tiempo, todo el tiempo. Cuidado con la mentira, hermanos. Es así que en la cruz de Jesús es que está la salvación para los cautivos. Y esta carta que Jeremías escribió, la carta a los cautivos, es una carta para nosotros. Es una carta para que reaccionemos, para que despertemos, para que nos demos cuenta, reflexionemos en nuestros caminos, nos arrepintamos, nos volvamos hacia Dios y Él nos pueda salvar. Espero que lo hayas entendido y lo puedas hacer esta noche. Oremos. Padre Santo, Señor bendito, Dios nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque te hemos causado dolor, aflicción con nuestro pecado, Padre Santo. Lloraste por nuestra rebelión y aún así nos amas.
Nos has amado desde la eternidad, Señor, y en la eternidad has determinado que tu Hijo venga a morir por nosotros. Has determinado salvar a los cautivos, Señor. No lo merecemos. No merecemos ese amor. No merecemos ese sacrificio. No merecemos esa misericordia, Señor. Pero a ti te ha placido tenernos como hijos, recibirnos como pueblo, rescatarnos, salvarnos, Padre Santo. Te pedimos, Padre bendito, que seas tú obrando, Señor, esta noche en los corazones, que tu palabra, Padre, cumpla su objetivo. Te agradezco, Señor, porque en tu amor has pensado en mí y has pensado en los que están esta noche escuchando tu mensaje. Desde temprano y sin cesar nos buscas, Padre. Queremos ir a ti, Señor. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.